Buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Carla Mireya Vega de Escaizi. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y estoy cursando la carrera de Derecho. El día de hoy, les voy a presentar un tema muy importante, el cual he trabajado como parte de mi proyecto de vinculación. Mi exposición se centrará en los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a un fenómeno muy actual llamado parenting, que implica la sobreexposición de menores en redes sociales por parte de sus padres o adultos responsables. Durante esta presentación conoceremos cuáles son los riesgos legales y sociales en esta práctica, qué medidas existen para proteger a la niñez y analizaremos también una sentencia constitucional relevante sobre el tema. Espero que esta información les sea útil para reflexionar sobre el uso responsable de redes sociales y la importancia de respetar la privacidad de los menores. Sin más, les invito a que me acompañen a esta presentación. Les voy a compartir pantalla, espero puedan visualizar. Me avisan por favor si es que logran ver lo que estoy compartiendo. Sí, sí, sí se ve, Ya. se Entonces ve lo que vamos a clarito. hacer va a ser la cartilla informativa sobre los derechos de los niños y niñas frente al parenting. Tenemos que en los últimos años Ecuador ha experimentado un crecimiento muy alto en el acceso a Internet y el uso de redes sociales, y especialmente en hogares urbanos. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, más del 80% de los hogares urbanos y alrededor del 60% de los rurales cuentan con acceso a Internet. Este contexto se ha llevado a mayor exposición digital de la vida cotidiana, incluyendo la de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de este fenómeno se ubica el parenting, que es una práctica que cada vez es más común en la que padres, madres o cuidadores publican en Internet información, fotos, videos o anécdotas de sus hijos e hijas menores de edad. Aunque esto puede parecer parte natural de la vida moderna, implica riesgos y vulneraciones de derechos fundamentales, especialmente cuando no se considera el consentimiento del menor o las implicaciones futuras de dicha exposición. En Ecuador aún no existe una ley que regule específicamente el parenting. Sin embargo, hay principios constitucionales y leyes vigentes que protegen la privacidad, dignidad e imagen de los niños, niñas y adolescentes. Esta cartilla tiene como objetivo informar, educar y sensibilizar a padres, madres, instituciones educativas y sociedad en general sobre cómo el parenting puede afectar los derechos de la infancia y la adolescencia. Tenemos el marco legal ecuatoriano, protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la Constitución de la República del Ecuador del 2008. La Constitución ecuatoriana es clara en establecer que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos y que el interés superior del niño debe prevalecer en cualquier decisión que los involucre. Esto escrito en el artículo 44. Además, el artículo 66, numeral 20, garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. El artículo 66, numeral 19, reconoce el derecho al honor y a la buena reputación. Artículo 66, numeral 21, establece el derecho a la protección de datos personales, especialmente en el entorno digital. Tenemos en el Código de la Niñez y Adolescencia este campo normativo vigente en Ecuador desde 2003 y reformado en varias ocasiones, regula la protección de los niños, niñas y adolescentes en diversos ámbitos. El artículo 16 protege el derecho a la imagen, prohibiendo la difusión de fotografías o videos de niños, niñas y adolescentes sin autorización.
El artículo 17 prohíbe que los niños, niñas y adolescentes sean utilizados en actividades que puedan afectar su honor o imagen. En el artículo 52 al 55 garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y a participar en decisiones que les afecten. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 2021. Esta ley, eh, una de las más recientes en Ecuador, marca un antes y un después en la regulación del entorno digital. Establece que los niños, niñas y adolescentes son considerados un grupo vulnerable y por lo tanto se debe aplicar un nivel mayor de protección a sus datos personales. El tratamiento de datos personales de los niños, niñas y adolescentes requiere consentimiento explícito de los titulares de responsabilidad parental, siempre bajo el principio del interés superior del menor. Prohíbe que los datos de menores eh, sean usados para fines comerciales de marketing o explotación sin regulaciones estrictas. Derechos vulnerados por el parenting en Ecuador. En el contexto ecuatoriano, la publicación no consentida de imagen, video u otra información personal de niños, niñas y adolescentes puede implicar la vulneración directa de varios de sus derechos. A continuación vamos a detallar unos de los más principales, como por ejemplo el derecho a la imagen. Esto se refiere al control que una persona tiene sobre la publicación o difusión de su propia representación visual. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, este derecho está especialmente protegido por el Código de la Niñez. En el Ecuador, el uso no autorizado de fotografías o videos de menores, incluso por parte de sus padres o familiares, puede vulnerar este derecho si no se actúa respetando su dignidad, intimidad y voluntad. También tenemos el derecho a la intimidad, que este derecho implica que toda persona, incluso los menores, tienen la posibilidad de mantener en privado ciertos aspectos de su vida personal y familiar. El artículo 66, numeral 20 de la Constitución garantiza este derecho, que aplica tanto en el entorno físico como digital. Compartir imágenes de la vida diaria de los niños, niños y adolescentes como rutinas, enfermedades, discusiones, hábitos o condiciones económicas puede significar una violación de este derecho. Tenemos el derecho a la participación, que según el artículo 54 del Código de la Niñez y Adolescencia, los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados y a participar en las decisiones que los afecten. Esto significa que cuando el niño tiene la edad suficiente para comprender lo que implica aparecer en redes sociales, debe ser consultado antes de publicar cualquier contenido sobre él. El derecho al honor y a la reputación. El honor y la reputación son valores fundamentales para el desarrollo de la identidad. El uso inadecuado de la imagen de los niños, niñas y adolescentes en redes sociales en situaciones de burla, enojo o castigo puede dañar su imagen pública y poner en riesgo su reputación, tanto en el presente como en su vida futura. Tenemos también los riesgos concretos del parenting en el contexto ecuatoriano. Ecuador comparte muchas de las amenazas digitales que enfrentan otros países, pero también tienen realidades particulares que deben ser consideradas. Entre los principales riesgos identificados se encuentran este, la exposición de datos personales. Esto es común que los adultos publiquen fotos de sus hijos e hijas mencionando su nombre completo, la institución educativa en la que asisten, su edad, fecha de cumpleaños, lugares que frecuentan, entre otros datos. Esto significa que personas malintencionadas pueden identificar y rastrear a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos también la suplantación de identidad y robo de datos. Al compartir demasiada información de sus hijos, en redes sociales, algunos padres están creando una huella digital sin el consentimiento de sus hijos. En el futuro, esto puede derivar en casos de suplantación de identidad, fraude en línea o afectaciones de su vida profesional.
Tenemos también el uso indebido de imágenes. Existen redes de distribución de contenido pedófilo que utilizan imágenes aparentemente inofensivas, tomadas en cuentas abiertas, fotos de niños en traje de baño, durmiendo o jugando en casa. Pueden, pueden ser extraídas y reutilizadas sin el consentimiento de la familia. La Dirección Nacional de Policías Especializadas para Niños, Niñas y Adolescentes han identificado esta problemática en casos investigados en el país. Tenemos la reputación digital irreversible. Una vez que una imagen es publicada en redes sociales, es prácticamente imposible borrarla por completo. Aunque el contenido sea eliminado del perfil original, este pudo haber sido descargado, reenviado o almacenado a otras personas. Así, los menores pueden llegar a la adolescencia o adultez con una identidad digital construida sin su consentimiento y difícil de controlar. Estrategias de prevención frente al parenting en Ecuador. Aunque el parenting aún no está específicamente regulado en el país, existen varias estrategias que las familias, instituciones y la comunidad educativa pueden implementar para prevenir vulneraciones de derechos a los niños, niñas y adolescentes. La educación digital desde la infancia. La educación en ciudadanía digital debe comenzar desde edades tempranas, incluyendo aspectos como, por ejemplo, la protección de datos personales, uso responsable de redes sociales, identificación de riesgos en entornos digitales, derecho a la intimidad y al consentimiento. Consentimiento informado. Aunque los padres tienen la representación legal de sus hijos, deben respetar su capacidad progresiva. Esto implica que, a medida que los niños y adolescentes desarrollen su criterio, deben ser consultados antes de publicar videos, fotos o comentarios que los involucren. Una buena práctica es preguntar siempre al menor si está de acuerdo con que sea publicado y explicarle las posibles consecuencias de esta acción. Configuración de privacidad en redes sociales. Es fundamental que los adultos comprendan cómo configurar adecuadamente la privacidad de sus cuentas para limitar quién puede ver el contenido publicado. También se recomienda evitar publicar datos identificativos o compartir la ubicación en tiempo real y también no etiquetar a menores con sus nombres completos. Alternativas al parenting. Compartir los logros y momentos especiales de los hijos e hijas no tiene por qué hacerse siempre en redes públicas. Existen alternativas más seguras, como por ejemplo crear álbumes familiares digitales o simplemente imprimir las fotografías tradicionales. Recomendaciones para las familias. A continuación vamos a detallar algunas pautas prácticas para padres, madres o tutores que quieran compartir contenido siempre sobre sus hijos sin vulnerar sus derechos. Una de esas prácticas podría ser reflexionar antes de publicar, preguntándose, ¿esto vulnera su intimidad o lo pondrá en una situación vergonzosa a futuro? O consultar con el niño o adolescente si tiene la edad suficiente para comprender. Evitar compartir información identificativa como nombres completos o ubicación. No publicar fotos de niños desnudos en ropa interior o llorando. Controlar la privacidad de tu cuenta y limitar los comentarios. Compartir con propósito y no para obtener aprobación social. Considerar el impacto a largo plazo en la vida digital del menor. Como conclusiones finales, tenemos que el parenting, aunque en muchos casos surge del deseo de compartir momentos de orgullo, alegría o cotidianidad con nuestros hijos e hijas, no es una práctica exenta de consecuencias. En el contexto ecuatoriano, esta acción puede estar en conflicto con varios derechos constitucionales y legales de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos su derecho a la imagen, intimidad, participación y protección frente a riesgos digitales.
A través de esta cartilla se ha demostrado que el Ecuador cuenta con una estructura legal y constitucional sólida para proteger a la niñez y adolescencia, incluso en el entorno digital. Sin embargo, aún existen vacíos normativos y sobre todo una falta de conciencia social y familiar sobre los aspectos que puede tener esta exposición en redes sociales. Es urgente promover una cultura de respeto digital basada en el principio de interés superior del niño, donde se privilegie la escuela, el consentimiento y la privacidad. Las familias, las instituciones educativas, el Estado y la sociedad civil deben de trabajar de manera conjunta para garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados bajo ninguna circunstancia, incluyendo el entorno digital. Esta ha sido la presentación sobre la cartilla. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que serían los riesgos y medidas de prevención en torno al parenting. Como vimos en el tema anterior, dice que es el parenting. Esto es la práctica de padres, madres o cuidadores que publican fotos, videos o información de sus hijos e hijas en redes sociales. ¿Por qué es problemático? Esto es problemático porque se realiza sin el consentimiento del niño, niña o adolescente y también puede afectar su privacidad y seguridad. Los ejemplos más comunes son fotos del primer día de escuela, videos de momentos familiares, imágenes de rutinas diarias o actividades íntimas. La identidad digital y huella digital generados por el parenting. La identidad digital es una información que otros pueden ver en línea sobre una persona y se construye desde el nacimiento si los padres comparten constantemente. Tenemos la huella digital, que esto es el rostro que dejamos en Internet al compartir información. Incluye las fotos, comentarios, datos personales, etcétera. Y como por ejemplo tenemos un niño con presencia digital antes de poder hablar, un perfil creado en redes sociales por sus padres, que eso normalmente es bastante común. Tenemos los riesgos del parenting. Como riesgo tenemos la pérdida de privacidad, que es la información compartida que no se puede eliminar por completo. Exposición de rutinas, lugares que frecuentan, datos personales. También tenemos los riesgos psicológicos, que incluyen las humillaciones, estrés o baja autoestima si el contenido se vuelve viral. Afecta su desarrollo de construir su propia imagen. Uso malintencionado de la información, como puede ser el robo de identidad infantil o acoso por parte de adultos desconocidos, uso de imagen en sitios de explotación sexual infantil. Medidas de prevención en torno al parenting. Tenemos el consentimiento de diálogo, que es preguntar al niño o adolescente si desea ser publicado, esto también según su edad y madurez. Controlar, control de privacidad, que es configurar adecuadamente la privacidad en redes sociales, no compartir información personal como dirección, nombre de escuela, horarios, etcétera. Evitar la sobreexposición, publicando solamente lo necesario sin detalles íntimos o preferir fotos en las que el rostro no sea tan reconocible. Fomentar el respeto por la intimidad. Ser ejemplo del buen uso de redes o enseñar sobre privacidad digital desde edades tempranas. Como conclusiones tenemos que el parenting no es inofensivo, puede causar daños irreversibles. Las madres, padres y cuidadores tienen el deber de proteger la privacidad y dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Es necesario equilibrar el deseo de compartir con el respeto por los derechos de los hijos. Educar, la educación digital debe comenzar en casa con el ejemplo. Recomendación. Ya. Tenemos las siguientes recomendaciones que pueden ser no publicar en las redes sociales lo que no dirías en público sobre tus hijos o también consultar antes de compartir, incluso si es una buena noticia. Pensar en el futuro, cómo se sentirá tu hijo cuando vea esto dentro de 10 años. O promueve el respeto y la autonomía digital de los niños, niñas y adolescentes.
A continuación les voy a presentar una infografía que es sobre un caso real que se dio en Colombia y tenemos una infografía sobre la sentencia T-245A/22, estudio de derecho comparado. ¿Qué es la sentencia T? Es la 245A/22. Esto es un fallo de la Corte Constitucional colombiana que analiza la acción de tutela presentada por un padre en nombre de su hijo menor contra la madre por publicar en redes sociales imágenes del niño asociado a su cuenta de OnlyFans, una plataforma de contenido para adultos. Como hechos relevantes del caso, tenemos que el niño tiene 11 años y vive con su padre por acuerdo previo. La madre publica imágenes con él en redes sociales como Instagram y TikTok. Las redes son públicas y utilizadas para promocionar su cuenta de OnlyFans. El niño ha mencionado varias veces que no quiere aparecer en estas publicaciones. Objetivos de la tutela. Como objetivo tenemos proteger los derechos del menor a la intimidad, a la imagen, al buen nombre y al desarrollo de la personalidad y evitar que siga siendo expuesto en redes sociales sin su consentimiento. Los actores principales serían el padre, la madre y el niño. Análisis de derechos vulnerados. Los derechos fundamentales involucrados son el derecho a la imagen, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho al buen nombre, libre desarrollo de la personalidad, derecho a ser escuchado, interés superior del niño y la protección contra la violencia vicaria y psicológica. La definición del parenting, como creo que ya hemos entendido, esto es la práctica de los padres de documentar y compartir públicamente la vida de sus hijos en Internet desde edades tempranas a través de fotos, videos y comentarios. La Corte advierte que esta práctica puede generar una huella digital no consentida, puede implicar riesgos de exposición excesiva a terceros, puede parecer inocente, debe evaluarse conforme al interés superior del menor. Riesgos específicos. Como riesgos tenemos la suplantación de identidad, el ciberacoso o uso indebido de las imágenes, pérdida de autonomía sobre su propia vida digital, vinculación con contenido que puede dañar su imagen o salud emocional. La Corte Constitucional concluye que las instancias anteriores fallaron al desestimar el caso solo por aspectos procesales. La exposición del niño en redes sociales sí constituye una posible vulneración de derechos fundamentales. La voluntad del niño debe ser escuchada y respetada. La madre, aunque diga que no obliga a su hijo, no puede ignorar sus opiniones. Se configura una posible violencia vicaria al utilizar al niño en conflicto entre padres. Elementos claves del fallo. La Corte activa sus facultades ultra petita y analiza incluso derechos que no fueron involucrados directamente como el derecho a la imagen. Cita tratados internacionales y normas nacionales como el Convenio sobre los Derechos del Niño, Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, y el artículo 44 de la Constitución de Colombia. Derecho comparado y perspectiva internacional. Desde el propio contenido de la sentencia se destaca el Convenio sobre los Derechos del Niño, el artículo 16, derecho a la vida privada, artículo 12, derecho a ser escuchado, artículo 19, protección frente a toda forma de violencia. Ley 1098 de 2006 Colombia reconoce que los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Establece que el Estado, la familia y la sociedad deben proteger su desarrollo integral. Doctrina sobre violencia vicaria y manipulación parental. Se analiza como sobre el uso de los hijos como instrumento contra exparejas. Es una forma indirecta de violencia de género.
Cita estudios de Iberoamérica que reconoce la violencia vicaria como la forma más cruel de violencia contra la mujer al usar a los hijos para causar daño. Reflexión jurídica internacional. El caso evidencia cómo el uso de redes sociales puede generar conflictos constitucionales cuando se expone la imagen de un niño sin su consentimiento. La tendencia internacional es a restringir esta práctica y exigir protección especial incluso frente a los propios padres. Como conclusiones del fallo tenemos que el niño es un sujeto de derecho y su opinión debe tomarse en cuenta. Los padres no pueden publicar imágenes sin el consentimiento, sobre todo si es que hay oposición expuesta. La Corte reconoce el parenting como una práctica que puede ser dañina si no se controla. La madre debe evitar cualquier publicación que afecte el interés superior del niño. Y como recomendaciones de la Corte tenemos el respetar la voluntad del niño, no usar a los hijos como instrumento en conflictos, valorar siempre el interés superior del menor por encima del deseo de exposición pública y el entorno digital debe ser seguro, respetuoso y libre de violencia para los niños. Con esto hemos llegado al final de la charla. Espero haya podido ser de su interés y haberles hecho reflexionar un poco sobre el tema de las redes sociales que a veces no son tan buenas como parecen. Si es que alguien tiene alguna pregunta o desea dejar un comentario, puede hacerlo sin ningún problema. Muy buena su charla, su información muy clara y nos hace reflexionar mucho sobre el mal uso que le damos a veces a las redes sociales. Para mí quedó muy claro y me parece muy buena su información. Gracias. Sí, muy buenas noches. También para mí la información fue bastante clara. También pues tenemos que ponernos a pensar mejor acerca del contenido y de la exposición a las redes sociales que incluimos a nuestros hijos. Y pues lo más importante es tener comunicación con ellos, ¿no? Porque a base de la comunicación es que nosotros podemos pues protegerlos, por así decirlo, ¿no? Y también pues poder enseñarles el correcto uso del internet y de las redes sociales que hoy en día está pues tan de moda, por así decirlo, ¿no? Gracias. Gracias por su comentario. Sí, fue un tema muy interesante y la presentación estuvo muy bonita. Gracias por tu comentario. También opino lo mismo. La presentación estuvo muy bonita y y las diapositivas también. Gracias. No, yo creo que con eso hemos llegado al final de este taller, ¿verdad? Espero haber llegado a ayudarles a reflexionar un poco y a concientizar, ¿no? El hecho de cuidar un poquito lo que publicamos y no exponernos tanto, porque no solamente a veces los niños están en peligro, sino a veces uno mismo al exponernos de tal forma.
Muchas gracias, señorita, muchas gracias por su hermosa información e importante. Gracias, espero todos Sí, tengan una linda noche. Muchas gracias a todos. muchas gracias.